Bienvenidos a todos, ¿qué tal están? Y hoy traemos un tema bastante interesante, ya que vamos a hablar de bicicletas de aluminio. Unas bicicletas que muchas veces están subestimadas y es un material que tiene muchísimas cualidades. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver cuáles son las razones para comprarnos una bicicleta de aluminio. Metemos globo y arrancamos. Vamos a comenzar por la primera de las razones y esto se trata de un tema de presupuesto, de precio. Las bicicletas de aluminio son bastante más baratas que una de carbono. Podríamos decir que una bicicleta de tope gama de fibra de carbono que gana el Tour de Francia o que está en esos tipos de carreras es mucho mejor que una bicicleta de aluminio. Sí, realmente sí, pero cuestan igual o más que un auto, cuando en realidad una bicicleta de aluminio podemos tener casi el 90% de las mismas prestaciones que tiene una bicicleta de fibra de carbono, pero en algunos casos por un 20% de lo que vale una bicicleta de primera clase. Realmente una locura. Sin duda un dinero que podemos invertir en otras cosas como pueden ser unas ruedas, vacaciones o regalos para la familia. La fibra de carbono realmente nos encanta y es un material que lo relacionamos siempre con lo mejor de lo mejor. La Fórmula 1, los corredores que ganan el Tour de Francia, también podría ser la última tecnología en cuanto a motos. Pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que no toda la fibra de carbono es igual. La fibra de carbono, entre comillas, barata o económica, estos cuadros que son imitación o cuadros que son excesivamente económicos, siempre tienen una calidad de fibra de carbono que no es la mejor, como la que utilizan los corredores que están en el Tour de Francia. También estas bicicletas necesitan mucha más resina, ya que la fibra de carbono no es de tanta calidad y hace que estos cuadros no sean ni tan rígidos ni tan ligeros como uno de primer nivel. Por eso el aluminio bueno tiene muchísimas mejores prestaciones que los cuadros de carbono económicos. Durabilidad. En este caso, los cuadros de fibra de carbono ya sabemos que son cuadros realmente muy fuertes, que son cuadros que tienen muchísima rigidez, pero en el caso de los golpes realmente son cuadros mucho más sensibles. Si se nos cae la bicicleta, por ejemplo, y tiene un mal golpe en el tubo horizontal, en el caso de caídas, bueno, solemos ver que realmente el cuadro se parte por la mitad o se fisura, cosas que se pueden reparar, pero ya no quedan de la misma manera. En cambio, el aluminio es un cuadro que resiste mucho más este tipo de golpes. Siempre podemos ver que se deforma un poco el tubo o se abolla o se raya, pero no sigue perdiendo sus buenas prestaciones y la estructura queda realmente intacta. Por eso es muy normal ver en carreras de Criterium a corredores que utilizan este tipo de bicicletas de aluminio, sobre todo en Estados Unidos, o el Red Hook Creek, carreras que se corren en circuitos imposibles con piñón fijo, que bueno, estas bicicletas al final, si tienen estos golpes, sobre todo cuando el manillar se gira, se golpea en el tubo, pero no tienen ninguna rotura y pueden seguir andando perfectamente. Vamos con un punto muy importante y se trata que el aluminio es reciclable y la fibra de carbono, algunos dicen que sí, pero realmente no es lo más efectivo. Extraer el aluminio realmente requiere muchísima energía. Se dice que el 3% de toda la energía mundial se utiliza para poder extraer este material. Pero si lo reciclamos, la cosa cambia, ya que podemos ahorrar hasta el 95% de energía que se utiliza para extraer esta materia prima. Sin duda tiene muchísimos beneficios poder utilizar este material y reciclarlo, ya que se recicla, diríamos que el 100% del material. Así que es un muy buen punto a tener en cuenta a la hora de elegir nuestra bicicleta. Vamos con el peso. Está claro que las mejores bicicletas de fibra de carbono son mejores que las mejores bicicletas, en este caso de aluminio, pero luego cuando empezamos a cambiar la calidad también de la fibra de carbono y también la del aluminio, los pesos se van equiparando un poco más. En este caso hablamos de unos 300 gramos aproximadamente, vamos a ponerle para poder hacer una pequeña cuenta, y eso quiere decir que si ponemos una persona de 75 kilos a subir con una bicicleta de 7 kilos y medio, una subida que tiene 600 metros de desnivel en unos 10 kilómetros, eso nos daría un tiempo de 33 minutos a 404 vatios. Si le agregamos esos 300 gramos que nos hacen falta, la misma persona necesitaría aproximadamente 300
5 vatios y medio, o sea, 1,5 vatios más para poder subir en el mismo tiempo. Realmente una diferencia que casi no se aprecia, pero muchas veces estamos pensando que las bicicletas de aluminio son muy pero que muy pesadas, pero en realidad la diferencia cada vez es menor. Mejores componentes. Esto es algo que solemos ver habitualmente. Si ponemos dos bicicletas de más o menos el mismo precio, una de fibra de carbono y la otra de aluminio, podemos observar que la de aluminio por lo general tiene componentes que son un escalón o 2 escalones por encima que la bicicleta de fibra de carbono. Un ejemplo, la bicicleta de aluminio viene con un grupo Ultegra y la bicicleta de fibra de carbono viene con un 105 o algunas veces un Tiagra o un Sora. Esto es porque, bueno, al final el cuadro cuesta más producir un cuadro de fibra de carbono, aunque sea, entre comillas, económico, y eso hace que para poder contener el precio de las bicicletas lo que hacen es bajar o reducir la calidad de los componentes. Por eso, al tener una bicicleta de aluminio con mejores componentes, también tendremos una bici un poco más ligera y por supuesto con un funcionamiento muchísimo más eficiente. Lamentablemente el aluminio tiene una mala reputación porque, bueno, la gente se quejaba de que eran bicicletas pesadas, de que también eran bicicletas demasiado rígidas, difíciles de conducir, y en cierta parte tenían razón, pero como todo ha cambiado, ha evolucionado tanto en la fibra de carbono como en el aluminio. El aluminio no se ha estancado, ha seguido haciendo sus progresos, sus innovaciones, y ahora la construcción ha cambiado. Antes eran solamente unos tubos cilíndricos puestos unos con otros y donde, bueno, las bicicletas no eran ni aerodinámicas ni estaban pensadas en la rigidez o en la comodidad. Ahora ha cambiado las reglas del juego, ya que, bueno, los productores de caños de aluminio o de tubos, como quieran llamarlo, han encontrado la forma de poder darle otra forma a estos tubos, ¿no? Un poco más aerodinámicos, más parecidos a los que son los tubos de la fibra de carbono. Y con esto han conseguido, por supuesto, que la bicicleta sea más rígidas y más cómodas de lo que eran anteriormente. Y por último, vamos con algo que está de moda para algunos y para otros ha sido su estilo de vida toda la vida, digamos, ¿no? Se trata del bikepacking. Bueno, ya saben que a la hora de hacer bikepacking normalmente se llevan muchas bolsas, ya sea en la parte del cuadro, también en la tija, en el manillar, y esto cuando rodamos en zonas que tienen mucha tierra, mucha gravilla, también el terreno está mojado, hace que nuestras bolsas vayan rozando continuamente con el cuadro. Y en el caso de la fibra de carbono normalmente puede dañar la pintura, a veces comenzar a comerse la primera capa de fibra de carbono. En cambio, con el aluminio también se va a ir desgastando un poco, pero es totalmente distinto, ya que nunca va a afectar la estructura del cuadro. Se va a, digamos, a despintar un poco, a rayar, como decimos, pero eso luego con una buena pintura queda solucionado. También el tema de golpes, de caídas, siempre estamos más propensos en la montaña o llevemos nuestra bicicleta muy cargada, siempre va a estar más propensa o expuesta a que se pueda caer, golpear, y por supuesto que los golpes sean mucho más fuertes y dañar el cuadro. En el caso del aluminio solamente sufrirá un pequeño abollón o se va a despintar, pero podremos seguir nuestra ruta tranquilamente. Bueno, entonces estamos diciendo que el aluminio es mejor que la fibra de carbono. Bueno, en cierta manera sí, dependiendo. Si podemos tener la mejor bicicleta porque nos puede permitir el presupuesto y nos gusta, por supuesto podemos invertir en la mejor bicicleta de fibra de carbono que haya en el mercado. Eso sí, recuerden que les va a costar casi o más que un coche. Pero si no tenemos un presupuesto súper grande, también si no necesitamos una bicicleta súper ligera o que sea súper rígida aerodinámica, las bicicletas de aluminio son una muy buena opción. Además, recuerden que Filippo Ganna tiene el récord de la hora y esa bicicleta es de aluminio. Hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Espero que estas razones para poder comprar una bici de aluminio sea suficiente y, como siempre, tienen la sección de comentarios para dejar todas sus opiniones. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos la próxima. ¡Chao!